La muerte del juez federal Claudio Bonadío acaparan la atención periodística, se divide, ¿no?, la atención periodística en esta mañana. Dolores Cardona. Daniel murió en su casa de la calle Naón. Ya ha llegado la unidad de traslados para llevar su cuerpo en lo que presumimos va a ser un entierro sin velatorio previo. Trascendió que como no va a haber velatorio, directamente van a trasladar el cuerpo del juez federal de 64 años directamente para ser enterrado en un cementerio parque de la zona de Pilar. Hay un gran operativo de seguridad aquí en la zona. Ustedes pueden ver la policía que está en la puerta de la casa del juez. Ahí está llegando una ambulancia del SAME. Y hay varios patrulleros aquí que están cortando el tránsito para garantizarle privacidad a la familia. Expresamente la familia de Bonadío le pidió a la policía de la ciudad que les garantice privacidad en este momento tan difícil que están pasando, y es por eso que han cortado el tránsito aquí en la calle Naón. Vemos patrulleros que están ubicados sobre Olazábal y está completamente interrumpido el tránsito sobre la calle Naón entre Olazábal y Juramento, además del corte en las calles paralelas, porque si uno quiere acercarse hasta Naón desde la calle Mendoza, no lo puede hacer porque está cortado el tránsito en la paralela a Naón, que es Estomba. Ahí vemos entonces la ambulancia del SAME que ha quedado aquí. No sabemos por qué motivo ha llegado hasta aquí la ambulancia. Había rumores respecto de la enfermedad que tenía Claudio Bonadío. En un momento había trascendido que tenía justamente un tumor cerebral, después eso fue desmentido, se hablaba de estrés. Él había sido operado en mayo del año pasado y bueno, y ahora se termina de confirmar la enfermedad que tenía el juez. Tenía un tumor cerebral justamente localizado en el cerebelo. Eso lo había dejado en un estado crítico. La información que tenemos es que él no estaba internado, es por eso que estaba en su casa con cuidados paliativos, aunque en ningún momento se descartaba que él podía volver a la función pública. Había extendido su licencia, además de tomarse el correspondiente mes de enero, la había extendido un mes más todo febrero, y en principio se iba a reincorporar el 1 de marzo. La unidad de traslado llegó a las 9:30 de la mañana. En la puerta junto a la policía, hace instantes alcanzamos a ver a Carlos Bonadío, el hermano del juez Claudio Bonadío, que está al frente junto al hijo del juez de todos estos preparativos para la despedida final del juez de Comodoro Pi, que recordamos tenía 64 años, había cumplido los 64 años tan solo hacía muy pocos días, el 1 de febrero, hacía 26 años que estaba en la justicia federal, en los tribunales de Comodoro Pi. Y supongo que ya lo han mencionado, ¿no? Con un enfrentamiento que ya tenía muchísimo tiempo con la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a quien le había dictado numerosas prisiones preventivas. Sí, Daniel. Claro, y justamente por eso era muy nombrado también políticamente, ¿no? No porque él vaya a jugar políticamente en algún momento, sino porque era considerado un enemigo para el kirchnerismo. Básicamente hablaban que de alguna manera pateaba en contra. Fíjate que las causas más importantes en contra del kirchnerismo las tenía el juez Claudio Bonadío. Relacionadas a la obra pública, por ejemplo, los cuadernos. Los cuadernos, sí, por supuesto, como la causa más importante. El dólar a futuro también lo tenía Claudio Bonadío. Ahora seguramente esa fue la primera llamada indagatoria contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la causa con el dólar, por el dólar futuro. Y de hecho, el propio presidente Alberto Fernández, cuando hablaba de depurar el sistema judicial, lo mencionó a Claudio Bonadío como uno de los jueces que iban a tener que explicar sus sentencias. Exactamente. ¿No? Ustedes mencionan que es el juez que venía investigando los hechos de corrupción, los presuntos hechos de corrupción durante los 12 años de gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Claro, ahora la primera pregunta que surge es qué va a pasar con esas causas, además tenía 3 ¿no? denuncias.
con esas causas. Bueno, por lo pronto, recordemos que él a fines de diciembre había elevado a juicio oral una de las causas más importantes, que es la causa de el cuaderno el cuaderno de las coimas. Además de elevar, obviamente, a juicio oral, había pedido la prisión preventiva de Cristina Fernández de Kirchner. Obviamente, la defensa de la actual vicepresidenta de la Nación había pedido la revocatoria de ese pedido de prisión preventiva, y se espera que mañana, aunque es probable que ahora los tiempos se dilaten, la Sala Primera de la Cámara de Casación Penal tiene que resolver a ver si confirma ese pedido que había hecho Claudio Bonadío o si lo revoca, como pretende la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, vos, fíjate, eso es el inmediato, pero son numerosas las causas que están en juego. Sí, bueno, obviamente tomó mucho impacto o repercusión mediática a partir de las causas contra el kirchnerismo, pero es uno de los jueces de mayor trayectoria dentro de Comodoro Pi. Había llegado al juzgado 11 en 1994. Era el gobierno de Menem cuando él llega a ese juzgado, y la cantidad de causas que le tocó, algunas muy conocidas en todo este tiempo, han sido numerosas. Obviamente va a ser recordado por su enfrentamiento con Cristina y las causas donde investigó la supuesta corrupción del kirchnerismo, pero la cantidad de causas relevantes que tuvo en todo este periodo fueron muchísimas. Sí, lógicamente ahora es más conocido por este enfrentamiento tan directo a nivel judicial y verbal con el kirchnerismo, además de el procesamiento del núcleo duro del kirchnerismo, de los funcionarios, de la presidenta, de la expresidenta, presidenta en su momento. Él había ido directamente al hueso a investigar también a los propios hijos de Cristina Fernández de Kirchner, a Máximo y Florencia. De hecho, en 2015, cuando Cristina Kirchner todavía era presidenta de la Nación, habló del juez en cadena nacional en términos durísimos, tratándolo de un juez pistolero y extorsionador. Esto se había dado en el contexto de cuando Bonadío había ordenado allanamientos en la inmobiliaria de Máximo Kirchner en Santa Cruz. Y obviamente a partir de esa situación y diligencia judicial, el conflicto entre ambos fue escalando hasta llegar a ese, no sé si ustedes recuerdan, esa serie de indagatorias, 7 indagatorias en un solo día. Exactamente. Bueno, antes de llegar al juzgado, él había tenido una participación en política, de alguna manera de un lugar más técnico, porque había trabajado como secretario de Carlos Corach, en realidad secretario de Asuntos Legales de Carlos Corach, que era uno de los funcionarios de más alto perfil del gobierno de Menem. Ministro del Interior. Exactamente. Él era su secretario de Asuntos Legales. Después llegó al juzgado 11, allí en los tribunales de Comodoro Pi, para forjar una carrera donde también él fue cuestionado en muchas oportunidades. Tuvo varias denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, aunque hay que decir que la mayoría fueron desestimadas, o prácticamente todas, pero tuvo varias denuncias en su contra, básicamente por esta cuestión de que ha tocado muchos intereses sensibles de la política a lo largo de sus investigaciones. Sí, de la política y del sector empresario. Recordemos nada más que solo con la causa de los cuadernos tenemos procesados medio centenar de personas, que no solo son del ámbito político en lo que respecta a funcionarios, sino también empresarios y empresarios de primer nivel. Estamos hablando algunos nombres de los empresarios más poderosos de la Argentina. Lógicamente, cuando uno empieza a evaluar la figura de Claudio Bonadío, estará una mitad de la biblioteca que dice, bueno, era un juez que se animó a meter el dedo en la llaga, a investigar el poder, y también otra mitad que dice, era un juez que entró a la justicia federal por la ventana, que había entrado a la justicia federal, que era uno de los jueces de la famosa servilleta durante el menemismo, y como uno de los claros ejemplos de ese término que ha entrado de moda en los últimos años, que es lawfare, hablando de persecución judicial. Por eso depende con quién uno hable el análisis que puede hacer o no de la figura de Claudio Bonadío. Depende de qué lado se ubique, había críticas o elogios. Exactamente. Y lo mismo se refleja, Lola, en las redes en los últimos minutos, ¿no? En donde políticos
funcionarios y también personas vinculadas al ámbito de la justicia dan las condolencias, pero de uno y del otro lado, ¿no? Algunos con cierta ironía, inclusive a pesar de este momento, que es un momento para la familia de Bonadío obviamente sumamente difícil, y no solamente para ellos, sino también para los tribunales de Comodoro Pi después de tantos años de desarrollo. Pero todo esto que mencionamos sin duda se refleja, y como no podía ser de otra manera en el 2020, en Twitter. Escribe Graciela Ocaña, escribe también el intendente de Vicente López, escriben, bueno, la mayoría de aquellas personas que lo conocieron y los que no lo conocieron, que no son del ámbito público, funcionarios, que no les gustaba nada, ¿no?, la tarea que estaba desempeñando Bonadío. No, en los últimos días había corrido el rumor de que el gobierno estaba negociando una suerte de salida consensuada, como había ocurrido en su momento durante el gobierno del macrismo con el juez Ollarvide, aunque desde el entorno de Claudio Bonadío desmentían esa posibilidad de que él se retirara, decidiera jubilarse de su cargo como juez federal en Comodoro Pi. A pesar de y la que de enfermedad, hecho quería ¿no?, volver a trabajar, a pesar de la enfermedad, porque uno cuando habla con médicos, oncólogos especializados en la enfermedad que tenía Claudio Bonadío, daban cuenta de que la enfermedad era terminal. Él había estado varias veces internado en el Fleni, y si bien se lo había operado para tratar de al menos prolongar su vida o intentar salvar su vida, era una cuestión de meses. Vos sabés, estaba recordando desenlace que tuvimos hoy a las 6:30 de la mañana. Algunas causas importantes. Estaba recordando allá por los 90, él tuvo una causa que tuvo mucha repercusión, porque en el medio estaba Maradona, con un doping positivo. Él jugaba en Boca, Maradona, tuvo un doping positivo, y bueno, obviamente la AFA lo suspendió, y el abogado de Maradona, Hugo Wortmann Joffre, va a la justicia federal y Bonadío decide no innovar, y entonces Maradona queda habilitado para jugar. Sí. Me acuerdo el título de muchos diarios era "Con la mano de Bonadío", jugando un poco con la mano de Dios. Con la mano de Dios y con el apellido de Bonadío. Y le generó mucha crítica también en ese entonces. En ese momento, claro. Bonadío. Eso fue en el año 97, hacía 3 años que era juez federal. Con Macri como presidente de Boca. Exactamente. Siempre fue un juez con alto perfil. Sí. Sí. Estaba leyendo en comentarios de su secretaria, Mónica, que trabajó con él durante 20 años, ¿no? Y se comunicaba, no te digo diariamente, pero tenía un contacto fluido para saber cómo estaba el juez Bonadío, cómo iba su salud. Y dice, hablé hace unos días, probablemente haya hablado justamente el 1 de febrero, el día de su cumpleaños, cuando cumplió 64 años, dice que lo había escuchado muy, muy bien, que lo veía animado, que no le preguntó detalles acerca de la evolución de su enfermedad, pero que ella lo había notado bien de ánimo y que se lo escuchaba como si estuviera también bien de salud. Pero es una enfermedad, como decíamos, muy, muy complicada, que avanza mucho, ¿no? muy agresiva, que a pesar de esta operación no pudieron detener. No, mira, en tribunales de Comodoro Pi estaba escuchando y leyendo algunos testimonios muy interesantes para determinar el perfil de un hombre que era obviamente un personaje dentro de Comodoro Pi. Él se definía como peronista. Dicen que era muy desconfiado, casi no dejaba entrar a nadie a su despacho. Gente de muy estrecha confianza era la única que podía entrar a su despacho. Y solía tener siempre una radio con un volumen muy, muy alto, porque estaba obsesionado con que le escuchen las conversaciones, ya sea con micrófonos o alguien afuera, en un despacho de al lado, bueno, o en la puerta del despacho. Picantes, ¿no? Tenía también, causas, como sí, para que como cualquier para persona estuviera husmeando o escuchando. Pero imagínate que el que pasaba cerca de su despacho escuchaba una radio a todo volumen, no entendía muy bien. Bueno, le preguntabas al secretario y decía, no, bueno, Claudio le gusta así porque no quieren que lo escuchen a él. Prefieren que escuche la radio muy, muy fuerte todo el tiempo sonando, por lo menos mientras él estaba en el juzgado. No era que era mala táctica. Claro, era algo básico, nada sofisticado técnicamente, pero evidentemente muy efectivo para que nadie pueda escuchar sus conversaciones y sus decisiones por ahí. Imagínate las decisiones que tomó tan fuertes, fueron elaboradas dentro de ese despacho, que era como una especie de fuerte inexpugnable, porque no cualquiera podía acceder allí, no le franqueaba la entrada a cualquiera. Sí. Dani, ¿se sabe, y también pregunto, ¿se sabe qué magistrado va a continuar con las causas de Bonadío? Si son causas que se vuelven a sortear.
Bueno, hay una que la elevó a juicio, Porque ¿no? no La es que un- decía Dolores recién, Claro. la de los cuadernos. Porque no es un tema menor, ¿eh? No, bueno, son muy sensibles y son muchas. Y va a haber que cubrir la vacante de ese juzgado federal, ¿no? También. Que se hará cargo de continuar con todas las causas que estaban en curso. Exactamente. Bueno, ahí vemos mucho movimiento. Obviamente sus vecinos más cercanos conocían su estado de salud delicado y más con este pedido de licencia hasta el 1 de marzo, que evidentemente lo ponía en una situación vulnerable. Si no, él no era de hacer eso, no faltaba nunca. Era uno de los primeros en llegar en la mañana a los tribunales de Comodoro Pi. Lo veías tempranito siempre bajando allí del estacionamiento, uno de los primeros en llegar y caminando hacia su despacho casi sin mirar hacia afuera, porque siempre hay guardia periodística hacia afuera, siempre Subiendo le la gritan. escalinata principal. Sí, y casi nunca él siquiera se da vuelta para mirar. Es muy reciente, pero en los tribunales se lo menciona a Casanelo Casanelo. como la persona Sebastián que recibiría Casanelo. parte de las causas, como el juez federal que recibiría parte de las causas. Aunque es muy reciente, pero ¿por qué ya se escucha el nombre de Sebastián Casanelo? Bueno, porque se esperaba que no volviera rápido Bonadío. Con lo cual, y también se esperaba que quizás se desprendiera de parte de las causas por su situación médica. Con lo cual, ese es el nombre. Y Casanelo que tiene otras figuraría causas como que no están primero en la vinculadas, pero lista. que son cercanas. Tendría vinculación. Habló hace un ratito, bueno, su secretaria dijo, la última vez que hablé con él estaba bien, bueno, obviamente dentro de su cuadro, que no era bastante, o sea, era bastante complicado, no era para nada sencillo. La última vez que hablé con él fue esta semana, lo escuché bien, dijo Mónica, quien lo conocía desde hace 20 años y hace un ratito en declaraciones periodísticas realmente lamentó la pérdida. Prácticamente trabajó toda la vida Toda la con vida. Bonadía. Sí, 20 años. 20 años, desde que él está en el juzgado. Mónica dijo, el año pasado había tenido, bueno, una cirugía, sé que el doctor estaba en tratamiento, que su cuadro no era sencillo, pero mucho más no sé. Hablé esta semana, lo noté bien, lo escuché bien. Se mostró sorpresa, o sea, se mostró sorprendida por esta situación, evidentemente. Y habló de la cirugía del año pasado sin dar demasiada presión.